hoy se escucharon algunos testimonios y escuchábamos también en ese sentido la posición del Ministerio Público en torno a la investigación y el procesamiento de estos 14 vinculados concretamente a un A juzgado. un solo juzgado. Exactamente, pero vamos a cambiar radicalmente de tema porque ya estamos en línea y vamos a aprovechar que tenemos una buena comunicación con el doctor Guillermo Ferreiro. Está en línea, doctor, ¿verdad? ¿Nos escucha bien Buenas ahí? tardes, doctor. Buenas tardes, encantado de saludarles a ustedes y a la audiencia. ¿Qué tal, doctor? Tenemos entendido que hoy estuvo por la zona por Cazapá concretamente. Y bueno, querríamos detalles acerca de este procedimiento porque la verdad que desde PS le dimos un importante acompañamiento a esto que claramente se traduce, por lo menos en base a los indicios, en una estafa, ¿verdad? Esta compra de propiedades millonarias que claramente hoy por hoy en base a lo que se ve, no reúne las mínimas condiciones para la cotización que obtuvieron, ¿verdad? En su momento. 25 denuncias formales por escrito, Ujú. 25 ciudadanos extranjeros con distintos abogados, debemos ser unos 12 abogados más o menos, que todos reclaman haber remitido a Paraguay en forma, o sea, bajo engaño, sumas muy importantes de dinero, con la promesa de invertir una parte en un emprendimiento que se pintaba como de primer mundo, una ciudad autónoma, autosustentable, amigable con el medio ambiente, y además entregar sumas de dinero que les serían entregadas apenas lleguen acá, ellos podrían disponer de su dinero, ¿ok? Ujú. Estamos hablando de personas de todo tipo, gente que tenía mucho dinero, gente que no lo tenía, jubilados, personas que vendieron sus pequeños o medianos negocios en el primer mundo para venir a vivir una vida de ensueño aquí, ¿ok? Que se le pintaba aquí una comunidad autónoma, ecológica, un montón de ofertas hechas por panfletería, por videos, que claramente no existían, ¿no? Ujú. Gente que remitió, qué sé yo, $200.000, $400.000, $500.000, $2 millones, y una vez que llegaron a casa les dijo que no se les podía devolver su dinero, pero que le darían contratos privados de compra-venta de inmuebles a precios que ni en la avenida Santa Teresa, construidos, valen. Estamos hablando, por ejemplo, hoy vimos por $150.000, 1.000 metros cuadrados en un estero. ¿Ok? Estamos Sí. hablando de 1.000 metros cuadrados, ¿no? Que es como decir, tres lotes estándares en zona urbana, de 12 por 30, más o menos, ¿verdad? Sí. Un poco groseramente, la superficie este, a $150.000, por ejemplo, Ajá. ¿verdad? La Y denuncia formal, doctor, ¿la denuncia formal es contra una sola persona o son varias personas no, implicadas? no, la denuncia es contra tres personas, el matrimonio Andaus y el señor Juan Buque. La mayoría de las denuncias, porque hay, como te digo, hay 25 denuncias, ¿verdad? Eh, una vez acá le daban unos contratos de compra-venta y unos contratos de retroventa por la misma propiedad en la misma fecha. Porque, o sea, yo hoy te vendo la propiedad y hoy te la vuelvo a comprar. A pagar en 2 años. Y se cumplieron 2 años y nunca se pagó, por supuesto. El contrato de retroventa está expresamente prohibido, taxativa, textualmente prohibido en el Código Civil. Es un contrato que no tiene valor civil. ¿Por qué te insisto con esto? Porque a pesar de todo esto, hoy hicimos una constitución, desde el día de ayer se está haciendo hasta el 30, 31, está programado la constitución de la Fiscalía, con peritos de la Fiscalía, y la Fiscalía estuvo mirando y hoy en voz alta se decía, esto es un pozo, esto es un estero, aquí no hay nada, muchos de los inmuebles no existen, no tienen cuenta corriente catastral, no tienen número de finca. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que esto es una cuestión civil, que si yo te giré $1 millón, te compré y me volví sobrefacturado. ¿Quién es Y fiscal de la en causa, el mismo doctor? acto me hiciste firmar un contrato de retroventa prohibido por ley, es un problema civil, ¿verdad? Y la Fiscalía sigue encubriendo a estas personas. ¿Quién sería el fiscal de la causa, doctor? Ya en Chilena es la fiscal de Villarrica,
Y bueno, en realidad ahora tienen un equipo de fiscales. Y Natalia Fuster es la fiscal adjunta. Y es muy grave porque las personas, los que realmente son los dueños de este emprendimiento, que es una estafa a todas luces, presentaron una denuncia diciendo que nuestro administrador robó todo el dinero. Y la fiscalía, en cuestión de días, imputó al administrador y no imputa a los denunciados. Y los denunciados, con prohibición de salir del país, ya están fuera del país y están ofreciendo seguir vendiendo inmuebles y que se les pague con criptomonedas, lo que es irrastreable. ¿Ok? La empresa tiene hoy una administración judicial y no está el dinero. Y la fiscalía sigue pensando si hubo o no una estafa aquí. Doctor, yo entiendo lo que nos explicaste un poquitito, pero a partir de la representación que vos estás ejerciendo, ¿cuál es tu fundamento y en base a lo que ya nos decías con respecto a la posición del Ministerio Público para insistir en que se trata de una estafa? ¿A partir de qué elementos ustedes creen que esto tipifica como una estafa? La estafa es un delito que consiste en que yo te mienta sobre las cualidades de la contraprestación que te voy a dar a cambio de dinero, ¿ok? Uh-huh. Yo te pido a vos 1.000 guaraníes y te ofrezco un bolígrafo de plástico, ¿correcto? Sí. Resulta que vos me das los 1.000 guaraníes y yo te entrego una pajita. ¿Me explico? Eso no es un bolígrafo, no Sí. tiene las cualidades ofertadas, Uh-huh. ¿correcto? Sí. Y yo lo sabía al momento de ofrecer. Eso es muy groseramente el delito de estafa. ¿Ok? Sí. Aquí se ofrecieron inmuebles por un valor que no podían tener, te repito, ni en la avenida Santa Teresa, porque se les mintió primero sobre la existencia misma del inmueble, luego sobre la existencia de la especie de comunidad cerrada, aprobada, no existía en el momento que se hizo la oferta. Los servicios, las condiciones del terreno, nada de eso. Se han publicado las fotos que el vecino construyó, que en algunos casos es pesquero, lo pudo ver la fiscalía. Los peritos para tomar las mediciones tuvieron que echar bien el agua hasta la cintura. ¿Ok? Uh-huh. Además, se les dijo, ustedes van a comprar un inmueble y el resto del dinero ustedes van a llegar a Paraguay como inversores y van a disponer de su dinero para construir aquí. Y nosotros le vamos a construir, ¿correcto? Sí. Una vez aquí no podían disponer de su dinero. Ingresaron a una comunidad que es prácticamente un campo de concentración, tiene un régimen durísimo. Muchos de los propietarios de inmuebles, por haber cuestionado, no pueden entrar a ver sus propios inmuebles, tampoco le dan su dinero, les dieron documentación falsa, eso también dice la denuncia, tampoco investigó la fiscalía, le dieron registro de conducir falso, le interpidieron sus comunicaciones y muchos tuvieron que huir de ahí para poder animarse a presentar esta denuncia. Correcto, entonces hoy ya venció los plazos, esta gente no dio su dinero, tiene un contrato de retroventa que está claramente prohibido por el Código Civil, ¿ok? Sí. Eso tiene ya todo la fiscalía, y sin embargo dice la fiscalía, dice, no, ahí hay un contrato, al haber un contrato no puede haber estafa. Y justamente las estafas muchas veces se hacen, no muchas veces, el 100% de las veces se hacen mediante contratos escritos o verbales, donde se miente sobre las condiciones de la contraprestación y sobre la voluntad de cumplimiento de una de las partes. Doctor, ¿hace cuánto tiempo que se presentó la imputación y cuánto tiempo después recién ahora están haciendo esta constitución en el lugar? Mira, mis denuncias tienen 1 y 2 años de antigüedad. Yo sé que hay estimas que tienen hace mucho más tiempo. Y ahora recién la fiscalía se constituyó a mirar el lugar, a estar haciendo los informes con drones, con todos los peritos de la fiscalía, pero no mucho más. No, los fiscales nos han negado acceso a los expedientes, se pasaron la pelota, algunos han desestimado, han habido sobreseguimientos, hemos pedido reuniones con los fiscales de asuntos, se nos ha negado, nos han convocado reuniones, por ejemplo, para un día X, algunos de los abogados somos de Asunción, hemos ido a Asunción, nosotros no nos lo dieron, llegamos, el fiscal de asuntos no estaba, no fue capaz de dejar una persona para que se reúna con nosotros,
Realmente es muy grave lo que está pasando. Mencionabas también que estas personas imputadas que cuentan con medidas, a pesar de tener la prohibición de salir del país, se encuentran en el exterior. ¿Qué juzgado les dio la posibilidad de salir de este país, doctor? Es una causa en la que yo no soy parte, que voy a pasar los datos del juez, pero tenían una prohibición de salir del país, el juez le levantó, no estaba firme, se apeló, y aún así el juez le dio el oficio, el abogado se fue, presentó, salieron del país. Y después el juez se dio cuenta que no estaba firme. Te voy a pasar los datos del juez, pero es una causa que yo, eso me enteré hoy, ¿verdad? Llegué hoy, mis clientes, todo el mundo diciéndome, ¿por qué salen del país y tienen una prohibición de salir del país? Y ahí me comuniqué con la abogada de esa causa que está en los Estados Unidos ahora por cuestiones de trabajo. Y entonces le pedí que me pasen los datos. Te voy a pasar el nombre, fue lo único que me falta. Lo que me explicó es que la situación es que piden permiso para salir del país, el juez concede, inmediatamente cuando concede libra el oficio, estando apelada la resolución. Y eso no se puede hacer. En este caso no hay imputación entonces, concretamente, doctor. No. Contra el matrimonio Arnaud, que son los dueños de este emprendimiento, los que lo venden, sí, los que se presentan como una especie de iluminados, de que protegen a su comunidad de una especie de poderes ocultos de un mundo maligno, nunca han sido siquiera convocados por fiscalía a declarar. ¿Ok? El otro denunciado, el señor Juan Buque, que para nosotros sí tiene también responsabilidad penal, fue denunciado por ellos, tirándoles toda la responsabilidad porque el dinero no está, y a él sí le imputaron rápidamente. Él es el único imputado. El señor sería Juan Joaquín Búcar. Sí, que es un ciudadano argentino. Ajá. Y estos son los matrimonios austriacos, que son los que manejan la plata, los que manejan el negocio, los que compran y venden fiscales y jueces, no han sido molestados. Yo te quiero mostrar cómo se mueven ellos por la zona. Te quiero mostrar el ejército armado que tienen de protección. Te quiero mostrar, no hay, pero mira, el secretario de Inteligencia, Salinas Chile, el ministro del Senat, no tiene la seguridad que ellos quieren. ¿En qué concluyó en este caso la constitución de hoy, doctor? Pues ustedes ya están de regreso prácticamente, ¿eh? Estamos volviendo, ¿sí? Verificación de las fincas. Ajá. De las fincas que han sido vendidas y vueltas a comprar por contrato privado a las víctimas. ¿Y las dimensiones se confirman? La dimensión de la propiedad en su conjunto. Es que sí, a ver, la mayoría de las propiedades no tienen ni cuenta corriente catastral, ¿verdad? No existen de hecho, ¿verdad? Ajá. Algunas sí, la mayoría no, y están amojonadas, algunas también, no todas, otras directamente no existen. Y está en un espacio, lugar, todas prácticamente hoy estaban bajo agua. Ajá. Bueno, doctor, ¿qué acciones se reservan ustedes a partir de todo esto que es un poco la descripción ya concreta de una investigación a la fecha realmente, por lo menos en lo que se escucha, bastante pobre, ¿verdad? Todas las necesarias. Vamos a recurrir a jurado de enjuiciamiento por el cajoneo de la causa, por el permiso de salida del país. Ajá. Ya hemos denunciado, de hecho yo ya presenté un par de denuncias contra fiscales que desestimaron denuncias. El juez hizo lugar, juez de garantía, y la Cámara le hace un listado de todos los actos investigativos que estaban pendientes, que pidieron las víctimas y que simplemente no hicieron. Hemos denunciado, vamos a seguir haciéndolo y vamos a presentar las acciones también penales contra los magistrados y fiscales que están descubriendo estos hechos punibles. Bueno, ¿está Manuel? Sí, muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Un placer. Usted está escuchando PDS. Y sí que escuché PDS, casi me dejó sola. Sí. Bueno, era el doctor Guillermo.